Bienvenidos a este documental donde revelaremos la verdad oculta, detrás de uno de los apellidos más poderosos y más heridos del cine mexicano. Hoy exploraremos la historia que marcó para siempre a los hijos de Germán Valdez Tintán y la maldición silenciosa que los persiguió durante décadas. Lo que estás a punto de escuchar no es un homenaje, sino una autopsia emocional de un legado roto. La mañana del 29 de junio de 1973. México despertó con la noticia de que el pachuco más querido había muerto. Pero ninguna nota de prensa mencionó lo que ocurría simultáneamente en una oficina de San Ángel, donde un notario abría el testamento más corto que jamás había visto. Una sola hoja, una frase mínima y un vacío patrimonial que anticipaba una guerra familiar interminable. Mientras el país lloraba a su ídolo, sus hijos descubrieron que la herencia que recibía no era riqueza ni estabilidad, sino un apellido a punto de convertirse en un peso insoportable. Gracias por ver este video. Suscribirte a este canal me ayuda a seguir investigando y contar historias que muchos prefieren ocultar. Tintán había construido una figura inmortal en la pantalla, pero detrás de cámaras, su vida era un laberinto de contratos perdidos, facturas destruidas y promesas que nadie cumpliría después de su muerte. De más de 100 películas, 90% había terminado en manos que jamás rendirían cuentas a la familia. El país celebraba al comediante que transformó la cultura mexicana, pero los hijos crecían escuchando sus risas desde televisores, que no les dejaban un solo centavo. Desde Francisco Germán hasta Rosalía Valdez Julián, todos aprendieron que la fama no garantiza justicia, y que la memoria pública puede ser tan cruel como el olvido. En los archivos notariales, en las entrevistas filtradas y en los relatos fragmentados de cada descendiente, se esconde la primera pieza de este rompecabezas. Los hijos quedaron divididos por matrimonios distintos, por silencios que nunca se resolvieron, y por un testamento que dejó fuera a 4 de ellos. Mientras México convertía a Tintán en un símbolo nacional, su familia luchaba por sobrevivir, entre deudas, pleitos y una ausencia que nunca lograron nombrar sin dolor. Pero esta historia no empieza con tragedia, sino con un sueño humilde que nació en Ciudad Juárez en 1915, cuando un niño de 11 hermanos aprendió a transformar la miseria en risa. Para entender la maldición que marcó a sus hijos, primero debemos regresar a ese origen, donde la gloria y la desgracia empezaron a entrelazarse sin que nadie lo advirtiera. Germán Cipriano Valdez Castillo nació en Ciudad Juárez en 1915. En una casa sencilla donde el polvo del desierto se mezclaba con las voces improvisadas de un niño que ya intuía que la risa podía ser un salvavidas. Era el tercero de 12 hermanos, y creció entre carencias, trabajos temporales y sueños que parecían imposibles para alguien de su origen. Sin embargo, tenía un don que nadie más en su familia poseía: la habilidad innata de convertir lo ordinario en espectáculo, de observar el mundo con un ingenio que desarmaba tristezas. Cuando la familia se mudó a la Ciudad de México en 1925, la pobreza siguió persiguiéndolos, pero también comenzó a formarse la leyenda. Germán trabajó como mensajero limpiabotas y finalmente locutor de radio, donde descubrió que su voz podía provocar carcajadas, incluso en quienes nunca lo habían visto. En 1935 creó un personaje que cambiaría su vida. El pachuco, una mezcla de irreverencia, mestizaje cultural y picardía, que se convertiría en su sello por el resto de su carrera. El público lo adoptó con fervor inmediato, y la industria cinematográfica no tardó en abrirle sus puertas. Su primera gran oportunidad llegó en 1943 con la película Hotel de Verano, una cinta que lo catapultó de la marginalidad a la élite artística. En menos de 5 años pasó de dormir en azoteas a vivir en residencias de San Ángel, rodeado de músicos, actores y escritores que reconocían su talento único. Las cantinas repetían sus frases, los niños lo imitaban en las calles, y los empresarios se disputaban su participación en nuevas producciones. Hollywood incluso le ofreció contratos, y Walt Disney lo invitó a poner voz a personajes icónicos como Balú y Thomas O'Malley. Pero él rechazó la mayoría de esas propuestas, porque no quería alejarse de su público mexicano, un gesto que terminó siendo romántico y fatal al mismo tiempo. Durante la década de los 50, Tintán se consolidó como uno de los pilares del cine de oro. Filmó más de 100 películas, grabó discos, realizó giras por América Latina
y se convirtió en el símbolo de una identidad fronteriza que abrazaba tanto el inglés como el español sin complejos. Pero mientras su figura pública ascendía, su vida privada comenzaba a fracturarse. Las jornadas interminables, los compromisos, los excesos y la incapacidad de detener su propio ritmo erosionaron sus relaciones más íntimas. Su primer matrimonio con Magdalena Martínez terminó en silencio, dejando a su hijo Francisco Germán en un lugar ambiguo dentro de la historia familiar. Su relación con Micaela Vargas, cantante de carpas, fue intensa y turbulenta. Con ella tuvo a Javier, Olga y Genaro, pero la fama, los viajes y la vida bohemia volvieron insostenible la convivencia. En 1955, Micaela se marchó cansada de esperar a un hombre que pertenecía más al escenario que al hogar. El amor decisivo llegó un año después, durante la filmación de El Bello Durmiente, cuando conoció a Rosalía Julián, integrante del dúo Las Hermanas Julián. Con ella formó la familia que siempre había soñado, una unión que lo ancló emocionalmente y que intentó proteger incluso cuando su carrera comenzó a desmoronarse. Con Rosalía tuvo 2 hijos, Carlos y Rosalía, quienes años después cargarían el peso más grande del legado y las heridas más profundas del apellido Valdés. A finales de los 50, mientras México idolatraba a Tintán como uno de sus máximos comediantes, detrás de escenas se gestaba un futuro sombrío. Los cambios en los gustos del público, la llegada de nuevas corrientes musicales como el rock y la presión política comenzaron a desplazarlo. Los estudios ya no lo buscaban como antes, los contratos disminuyeron y la abundancia que lo había rodeado empezó a evaporarse sin que él lograra reaccionar a tiempo. El hombre que había conquistado a un país entero con sus gestos y su voz enfrentaba ahora una caída silenciosa. Los autos de lujo, las casas en Acapulco y Cuernavaca, las fiestas con Pedro Infante y resortes se transformaron en deudas crecientes, préstamos imposibles de pagar y promesas rotas. Los hijos miraban desde distintas ciudades cómo el brillo de su padre comenzaba a apagarse, sin imaginar que la verdadera tragedia apenas estaba por comenzar. En este punto la historia deja de ser solo un relato de ascenso y gloria, para convertirse en el prólogo de un derrumbe que marcaría a todos sus descendientes. La decadencia profesional de Tintán no solo afectó su vida, sino que sembró el terreno para la maldición que años después golpearía a cada uno de sus hijos sin excepción. Para 1960, la vida de Tintán ya no se parecía a la fantasía luminosa que el público imaginaba. Mientras los periódicos seguían celebrando su figura como una leyenda viviente, su realidad económica comenzaba a deteriorarse de manera acelerada. Los estudios reducían sus ofertas. Los empresarios evitaban arriesgarse con proyectos costosos y el nuevo clima cultural que favorecía a los jóvenes rocanroleros lo relegaba a un rincón incómodo, ni completamente olvidado, ni plenamente vigente. En silencio, la industria que lo había encumbrado comenzaba a darle la espalda. La caída no fue repentina, sino un desgaste lento. Las deudas crecían con cada mes, los cheques sin fondo se acumulaban, y las amistades que antes llenaban su casa se volvían esporádicas. El rancho de San Ángel fue lo primero en perderse. Más tarde, las propiedades en Acapulco y Cuernavaca terminaron hipotecadas. En 1970 incluso, fue detenido brevemente por un adeudo bancario, un episodio que jamás trascendió de forma pública, pero que marcó un punto de inflexión en su ánimo. Cada intento por recuperar estabilidad lo hundía más. Vendió derechos de exhibición de varias películas para cubrir gastos médicos y compromisos con Hacienda. Para 1972, ya estaba enfermo, debilitado por años de excesos, cirrosis y un cáncer pancreático que avanzaba sin ser completamente diagnosticado. Aún así, mantenía la costumbre de brindar aunque fuera con agua, para no romper con su personaje de eterno bohemio. En casa, sus hijos lo miraban intentar conservar una sonrisa que ya no podía sostenerse sin dolor. Rosalía Julián, su última esposa, observaba con angustia cómo el hombre que había llenado salas de cine ya no podía caminar sin ayuda. Tintán, el ídolo que parecía eterno, comenzaba a desvanecerse. Su testamento, redactado con urgencia y desconcierto, apenas incluía una frase destinada a sus hijos menores. Los demás quedaron fuera por descuido más que por intención. Pero ese gesto accidental se convertiría después en la chispa de una fractura familiar que tardaría décadas en cicatrizar. Cuando murió el 29 de junio de 1973,
Su partida fue recibida con homenajes mariachis y portadas de periódico. México lloró al pachuco que lo había hecho reír sin necesidad de palabras altisonantes. Sin embargo, dentro del hospital y en la casa de San Ángel, comenzaba otra historia muy distinta. No había cuentas bancarias saludables, no había ahorros, ni una red de protección financiera. Solo había deudas, documentos extraviados y un legado cultural sin dueño claro. La familia se encontró de inmediato ante un vacío legal peligroso. Los derechos de más de 100 películas estaban dispersos en manos de productoras como Televisa, Cima Films y diversas distribuidoras que alegaban interés cultural para seguir transmitiendo su imagen sin retribución completa. Los contratos originales habían sido firmados décadas antes, bajo condiciones ambiguas, sin registros ordenados y sin abogados que protegieran el futuro de su trabajo. Lo que para México era nostalgia para la familia, se convertía en una pesadilla. La viuda y los 6 hijos que vivían con ella heredaron no riqueza, sino responsabilidades impagables. La casa de San Ángel estaba hipotecada. Los acreedores llamaban sin descanso, y los documentos necesarios para reclamar regalías estaban incompletos o perdidos. La pregunta que flotaba en el aire no era cómo recordarían al artista, sino cómo sobrevivirían sus hijos. Mientras el país celebraba su figura, ellos se enfrentaban a una verdad devastadora. Tin Tan había sido un genio en la pantalla, pero un desastre administrativo fuera de ella. Cada hijo, desde el mayor hasta el más pequeño, sentiría el impacto de ese vacío en carne propia. Quienes habían crecido adorando la figura pública del pachuco, descubrirían que el apellido Valdés no sería un escudo protector, sino una carga difícil de sostener. El mito nacional que había iluminado cines enteros dejaba tras de sí una sombra que envolvería a su familia por generaciones. A partir de este punto, la historia deja de centrarse en el ídolo y se desplaza hacia aquellos que quedaron después. La etapa que sigue es la más dolorosa, porque muestra cómo la gloria de un hombre puede convertirse en la condena de sus descendientes cuando la fama no viene acompañada de previsión ni justicia. Tras la muerte de Tin Tan, la atención del país se centró en los homenajes y en la nostalgia colectiva. Pero para sus hijos, ese momento marcó el inicio de una vida dividida entre el desamparo y la confusión. Ninguno de ellos recibió una guía legal clara. Y en cuestión de meses, la familia se vio fracturada por circunstancias que no habían elegido. Los 4 hijos mayores nacidos de matrimonios anteriores quedaron prácticamente fuera del testamento. No hubo reuniones, no hubo acuerdos y tampoco hubo explicaciones. La ley simplemente siguió su curso, dejando a varios de ellos sin recursos y sin forma de reclamar los derechos de las obras que su padre había construido. Cada uno tomó un camino distinto marcado no por la fama, sino por la necesidad. Francisco Germán, el primogénito, trabajó durante años como abogado en Puebla. Su historia fue la más silenciosa de todas, porque nunca recibió regalías y jamás tuvo acceso a los documentos que acreditaban su filiación y la relación laboral de su padre con las productoras. Murió en 1994 sin reconocimiento público y fue enterrado en una tumba sin lápida, un reflejo doloroso de lo que significó para él llevar el apellido Valdés. No heredó dinero ni prestigio, solo la sombra de un padre inmenso que no pudo dejarle nada. Javier y Genaro, hijos de Micaela Vargas, crecieron al margen del espectáculo. La ausencia emocional de su padre durante la infancia y la falta de un sustento económico después de su muerte los dejaron en una posición vulnerable. Javier migró a Texas, donde vivió discretamente hasta su fallecimiento en 2012. Genaro, por su parte, trabajó como técnico en el IMS y llevó una vida modesta alejada de cámaras y homenajes. Ambos cargaron con el apellido sin recibir nunca un beneficio real de él. Para ellos, Tin Tan era un mito compartido con el resto de México, pero no una presencia que hubiera guiado su destino. Olga, la única hija de esa misma unión, también eligió apartarse del foco público. Dedicó su vida a la docencia y conservó algunas cartas manuscritas de su padre llenas de bromas y dibujos de pachucos. Esas cartas, más que un recuerdo, se convirtieron en un símbolo de lo que pudo haber sido. Eran los únicos fragmentos tangibles que quedaban de una relación afectiva fragmentada por distancia, giras y silencios. Para Olga, la herencia no estaba en los tribunales ni en los contratos, sino en esas líneas escritas a mano que se negaba a perder.
Mientras los hijos mayores intentaban reconstruir sus vidas lejos de los reflectores, los dos hijos menores, Carlos y Rosalía, enfrentaban un destino distinto debido a su cercanía con la última esposa del comediante, Carlos. El mayor de los dos dedicó años a recopilar fotografías, notas de prensa y vestuarios originales, con la esperanza de crear un museo sobre la vida de su padre. Pero los recursos eran insuficientes, y las instituciones culturales mostraban poco interés. Cuando murió en 2017, dejó una caja de zapatos con llaves negativos y contratos desordenados, los últimos vestigios del archivo familiar que nadie reclamó. Rosalía Valdés Julián, por otro lado, se convirtió en la guardiana oficial del legado. Actriz y cantante en su juventud, abandonó su carrera para dedicarse a preservar la memoria de Tintán. Durante décadas asistió sola a los homenajes, escribió columnas, produjo documentales y enfrentó interminables procesos legales para recuperar los derechos de exhibición de su padre. Luchó en tribunales contra televisoras que transmitían las películas sin pagar regalías completas y contra distribuidoras que alegaban propiedad de los negativos originales. La batalla la desgastó física y emocionalmente, pero nunca cedió. Para ella, el apellido no era un lujo ni un obstáculo, sino un deber. La percepción pública de los hijos de Tintán era superficial. Muchos imaginaban que vivían rodeados de privilegios o que habían heredado una fortuna significativa. Pero la realidad era diametralmente opuesta. La mayor parte vivió en condiciones modestas. Algunos enfrentaron enfermedades sin recursos. Otros trabajaron en empleos comunes, sin mencionar jamás quién había sido su padre. La fama del comediante no los protegió, y en algunos casos se volvió un arma de doble filo, porque ser hijo de un ídolo no garantizaba estabilidad, pero sí imponía expectativas imposibles. Esta fractura entre la imagen pública del ídolo y la vida privada de sus descendientes alimentó lo que muchos comenzaron a llamar la maldición Valdés. No era una maldición sobrenatural, sino un conjunto de heridas acumuladas, decisiones precipitadas, documentos perdidos y un sistema legal que nunca estuvo diseñado para proteger a las familias de los artistas en México. Cada hijo cargó su propia cruz, cada uno enfrentó el legado desde una trinchera distinta y en todos los casos el apellido les dejó más preguntas que respuestas. La historia de los hijos de Tintán es en el fondo la historia de cómo la grandeza de un hombre puede convertirse en una carga para quienes lo sobreviven. Los éxitos. Las canciones, las películas y la risa quedaron grabados en la memoria colectiva del país. Pero para su familia, el eco de esa risa se transformó en una sombra que acompañaría sus vidas por décadas. La tragedia ya no era la muerte del ídolo, sino las consecuencias silenciosas que esa muerte dejó en sus descendientes. La década de los 80 marcó el comienzo de la batalla legal más larga y desgastante que enfrentaría la familia Valdés. Mientras el público seguía disfrutando de las películas de Tintán en televisión abierta, sus hijos descubrían que la mayoría de esas transmisiones se realizaban sin pagar regalías completas o, en algunos casos, sin pagar absolutamente nada. Las productoras argumentaban que las cintas pertenecían al acervo cultural nacional o que los contratos originales les otorgaban derechos perpetuos. La familia, en cambio, apenas contaba con documentos incompletos, facturas extraviadas y testimonios fragmentados. Rosalía Valdés Julián, la hija menor del comediante, se convirtió en la voz insistente que exigía respuestas. Se presentó en oficinas, archivos y despachos legales armada solo con carpetas que contenían copias deterioradas de contratos firmados por su padre. Las respuestas eran siempre las mismas: registros inexistentes, cláusulas ambiguas, vencimientos que nunca se habían actualizado. Para las televisoras y distribuidoras, el patrimonio de Tintán era un negocio. Para su familia era una herida abierta que se profundizaba con cada retransmisión no pagada. En 1999, la familia Valdés decidió presentar una demanda formal contra Televisa por la retransmisión de 34 películas sin regalías adecuadas. El proceso fue lento, complejo y lleno de obstáculos. Cada documento tenía que ser rastreado, cada copia cotejada, cada negativo solicitado. En muchos casos, los archivos estaban dañados o incompletos. El litigio se extendió durante casi una década y llegó hasta la Suprema Corte, que en 2007 emitió una resolución parcialmente favorable para los Valdés. El triunfo, sin embargo, fue más simbólico que económico.
La suma otorgada apenas alcanzó para cubrir abogados, deudas acumuladas y gastos básicos. Durante esos años, la familia descubrió que varias películas estaban en manos de distribuidoras privadas que reclamaban derechos derivados de acuerdos firmados por Tin Tan en momentos de necesidad económica. El problema no era solo la falta de registros, sino la ausencia de una legislación clara que protegiera la obra de los artistas fallecidos. Sin una estructura legal sólida, cada reclamo se convertía en una carrera cuesta arriba. Los hijos veían cómo la figura de su padre generaba ganancias para empresas e instituciones, mientras ellos sobrevivían en condiciones modestas o en completo anonimato. La situación se volvió aún más compleja cuando comenzaron a aparecer copias deterioradas de varias películas. En 1979, por ejemplo, el IMCINE intentó restaurar El Rey del Barrio, pero los rollos estaban dañados por humedad, y nadie se responsabilizó por su deterioro. Ante la falta de apoyo institucional, la propia familia tuvo que cubrir parte de los costos de restauración. Era un recordatorio cruel de que incluso para preservar el legado del comediante, los Valdés estaban solos. En los 92,000, Rosalía volvió a alzar la voz. Participó en homenajes, escribió columnas en periódicos y produjo un documental con imágenes familiares que mostraban el lado humano del comediante. No buscaba dinero, sino reconocimiento y respeto. Sin embargo, cada homenaje parecía fracasar frente a una realidad inevitable. Las instituciones reconocían a Tin Tan como patrimonio cultural, pero su familia seguía luchando por sobrevivir económicamente. La venta de objetos personales se volvió para algunos descendientes una medida de emergencia. Fotografías, vestuarios y documentos originales cambiaban de manos por sumas pequeñas, reflejo de la precariedad en la que vivían quienes llevaban uno de los apellidos más emblemáticos del cine mexicano. El caso más doloroso se conoció cuando uno de los nietos vendió documentos firmados por el actor por menos de 10,000 pesos para pagar medicinas. Ese episodio se convirtió en símbolo de la fragilidad económica que acompañaba a la familia. Aún así, la lucha continuó. En 2020, la Secretaría de Cultura y el IMCINE propusieron digitalizar su filmografía como parte de un proyecto de preservación. Al principio, varias cintas quedaron fuera debido a conflictos legales sobre los derechos. Fue Rosalía quien presionó hasta lograr incluir algunas como El Ceniciento y Calabacitas Tiernas. La familia no recibió regalías por la digitalización, pero sí obtuvo algo más valioso: la certeza de que las películas sobrevivirían al tiempo. Las plataformas digitales también jugaron un papel inesperado. En 2022, Amazon Prime adquirió derechos de 5 películas para su catálogo latinoamericano. La presencia del comediante en una plataforma global fue un reconocimiento tardío, aunque nuevamente sin compensación directa para los descendientes. El apellido Valdés seguía generando interés y consumo, pero la familia continuaba excluida de los beneficios. Cada audiencia, cada conferencia, cada entrevista en la que Rosalía defendía el legado de su padre era un recordatorio de la desigualdad entre el aprecio cultural y la justicia económica. Durante décadas, los Valdés lucharon por recuperar lo que les correspondía, no para enriquecerse, sino para proteger la memoria de un hombre que había dado al cine mexicano una identidad propia. Pero el sistema legal, las productoras y la burocracia demostraron ser adversarios casi invencibles. La maldición que cargaba la familia no era un hechizo, sino la combinación de contratos mal firmados, archivos dañados, instituciones indiferentes y una industria que lucraba con un ídolo sin asumir responsabilidad hacia sus herederos. La risa de Tin Tan seguía llenando pantallas, pero para su familia cada transmisión era un recordatorio doloroso de lo que se había perdido no solo en lo material, sino en lo emocional y lo histórico. La historia legal que rodeó al apellido Valdés es una muestra de cómo un país puede amar profundamente a un artista y al mismo tiempo abandonar a quienes representan su línea de sangre. Las carcajadas resonaban en los cines y en la televisión, pero dentro de la familia el peso del legado se volvía insoportable, convirtiéndose en una batalla interminable que pasaría de generación en generación. Con el paso de los años, la historia de Tin Tan dejó de pertenecer únicamente a quienes lo conocieron en vida y pasó a formar parte de la memoria colectiva de México. Mientras su imagen adornaba murales, camisetas y carteles de cine antiguo, la familia Valdés enfrentaba una realidad mucho más sobria.
No había mansiones ni herencias millonarias, solo fragmentos dispersos de una vida que el país celebraba, pero que sus descendientes seguían pagando con silencios sacrificios y renuncias. Rosalía Valdés, Julián. La hija menor se convirtió en el último eslabón visible de una dinastía que parecía condenada a sobrevivir entre pleitos legales y homenajes incompletos. Vivía en un departamento modesto rodeada de fotografías de los años dorados del cine, respondiendo mensajes de admiradores y protegiendo un archivo familiar que muchos consideraban invaluable, aunque ninguna institución parecía dispuesto a preservarlo plenamente. Su misión no era vivir del legado, sino evitar que desapareciera. Los nietos crecieron alejados del espectáculo, algunos por elección, otros por temor a repetir la historia de sus padres. Muchos vivían de trabajos comunes, sin buscar reconocimiento. El apellido Valdés era para ellos un eco intenso, una mezcla de nostalgia y advertencia. Unos preferían no usarlo en público, cansados de las preguntas sobre un abuelo que no habían conocido. Otros, como Germán Valdés Treso, intentaron seguir la estela artística con papeles breves en televisión, cargando con la etiqueta injusta de El Nuevo Tintán, un peso imposible de sostener para cualquier persona. La división entre la gloria pública y la precariedad familiar se hizo aún más evidente cuando la Secretaría de Cultura celebró el centenario de Tintán en 2020. La ceremonia fue pequeña, sin discursos oficiales importantes. Rosalía llegó con un retrato de su padre y flores para la tumba. Los asistentes eran pocos, pero en esa intimidad se revelaba algo profundo. El reconocimiento del país hacia su figura nunca se tradujo en justicia hacia su familia. Era un homenaje sincero, pero también un recordatorio de la soledad que acompañó su legado. En los años siguientes, un grupo de jóvenes cineastas decidió producir un documental independiente titulado Tintán vive, utilizando imágenes restauradas y testimonios de familiares. Sin apoyo institucional ni presupuesto, el proyecto se convirtió en una muestra de cómo las nuevas generaciones buscaban rescatar lo que las anteriores habían perdido por falta de recursos y protección legal. Cuando Rosalía vio las primeras proyecciones, dijo una frase que sintetizaba décadas de dolor y esperanza. La risa de mi padre no murió, solo espera ser escuchada con respeto. A pesar de las carencias económicas, la familia encontró una forma inesperada de redención. Cada vez que una película de Tintán volvía a proyectarse en televisión o en plataformas digitales, surgían nuevos admiradores, jóvenes que descubrían al Pachuco irreverente sin saber que detrás de su personaje existía una historia de sacrificios familiares. Esa conexión emocional con el público actuaba como un puente entre el pasado y el presente, un hilo que mantenía viva la memoria, incluso cuando los archivos oficiales seguían incompletos. La realidad final es dura, pero reveladora. Tintán no dejó riquezas materiales, pero dejó una huella tan profunda que ningún olvido institucional ha logrado borrar. Su legado no pertenece a un banco ni a una productora, sino a una cultura que aprendió a reírse de sí misma gracias a él. Para los Valdés, la herencia más importante no fue la falta de dinero, sino la responsabilidad de custodiar esa risa. Una responsabilidad pesada, compleja y aún así llena de sentido. La llamada maldición Valdés nunca fue realmente la pobreza ni las demandas interminables, sino el silencio que se instaló después de la muerte del comediante.